Hola, bienvenido a la sección Cómo llenar el catálogo de preferencias. En este módulo aprenderás qué es el catálogo y cuál es la información de la que se compone. La aplicación ARMS posee un motor interno el cual se encarga de calcular los planes de distribución y es posible configurarlo para que considere ciertos parámetros que modifican sus resultados. A estos parámetros les llamamos preferencias y pueden ser, por ejemplo, incluir hoteles en los itinerarios, cuánto es el tiempo a dedicar en las comidas de los operadores o cuál es el máximo número de destinos por viaje. Para ingresar esta información en el sistema utilizamos un archivo que se llama catálogo de preferencias y es cargado al inicio de la planeación junto con el resto de catálogos. Es importante mencionar que si el usuario no llena las preferencias, el sistema lo asignará como que no aplica el parámetro y se verá reflejado directamente en la logística de la distribución de los pedidos. Ahora revisaremos cómo crear el archivo. Lo primero que necesitas es hacer una copia del catálogo. Para abrir la plantilla ingresa a armsmanual.arete.ws en el menú Catálogos ARMS, submenú Preferencias. En la sección Plantilla encontramos la opción para abrir la plantilla. Damos clic en el link para acceder. La página abrirá una nueva pestaña con la opción de crear una copia de la plantilla. Seleccionamos esta opción y un nuevo spreadsheet será creado en nuestra unidad de Drive. Cuando se terminó de crear, movemos este archivo a la carpeta raíz del CD. Actualizamos el nombre del archivo para que inicie con el prefijo ARMS Preferencias y agregamos a la derecha del nombre un identificador que nos permita diferenciar este archivo de algún otro creado previamente. En este caso usaremos la fecha del día de hoy. No debemos de mover el nombre de los encabezados ni el orden de las columnas. El objetivo de este catálogo es configurar el sistema sobre las preferencias del usuario para el cálculo de las rutas de distribución. Las preferencias están agrupadas en tres grupos principales: heurísticas, factores a tomar en cuenta y configuración. Las heurísticas son los parámetros que calibran el motor para el cálculo de las agrupaciones de los pedidos y el orden de las tiradas, así como cuál es la variable a optimizar en el cálculo, por ejemplo, si buscamos reducir kilómetros o tiempo de trayecto. Los factores a tomar en cuenta son preferencias que se pueden prender o apagar, es decir, sus únicos posibles valores son sí y no, por ejemplo, si se usará la matriz de compatibilidades o si se usarán destinos dedicados. Y por último, la configuración de preferencias son los valores definidos por el usuario, por ejemplo, el precio de combustibles, el presupuesto para los diferentes tipos de hoteles, la duración de los descansos y comidas, etc. Ahora revisaremos qué significa cada preferencia y cómo afecta el cálculo de las rutas. Para el grupo de heurísticas debemos de seleccionar la variable de optimización. Con esta variable le diremos al sistema qué buscamos minimizar durante el cálculo de las rutas y puede ser minimizar gasto. Esta minimiza la suma del costo de las rutas basado en el costo de combustible y rendimiento de las unidades, costo de hoteles y costo de comidas. Minimiza tiempo. Minimiza la suma del tiempo de trayecto de las rutas. Minimiza kilómetros. Minimiza la suma de kilómetros de las rutas. Gasto con tarifas. Minimiza la suma del costo basado en el tarifario. Y minimiza CO2. Similar a minimiza kilómetros, pero toma en cuenta el CO2 de las unidades. Los siguientes parámetros calibran el motor del sistema y pueden afectar fuertemente en los resultados a obtener en la generación de los planes de distribución. De una lista muy grande de posibilidades en la solución al problema de ruteo, la heurística construye una solución bastante buena en un tiempo relativamente corto, para que la metaheurística evalúe las soluciones cercanas y se determine si se cambia de solución o se queda con la anterior. Para que estos dos algoritmos encuentren no solo una buena solución, sino la mejor, es necesario darles tiempo para la evaluación de todas las alternativas posibles, por lo que el tiempo de ejecución del motor es variable y lo determina el usuario prendiendo el motor el mayor tiempo posible.
y apagándolo cuando sospeche que ya no se va a encontrar una mejor solución. Al ofrecer resultados muy distintos, la configuración de estas dos variables es específica para cada cliente. Generalmente, durante las pruebas piloto y evaluación de los datos históricos de tu empresa, se define cuáles usar. Por lo que si tienes duda de cuáles configurar, acércate al administrador del proyecto de tu empresa para que te diga qué valores asignar en estos dos campos. Continuamos con los factores a tomar en cuenta durante el cálculo de las rutas del plan de distribución. Estos factores son preferencias del usuario que pueden prender o apagar criterios de búsqueda de alternativas de solución que son tomados por el motor y que son adicionales a los algoritmos primarios de cálculo de soluciones. Estos criterios pueden afectar la complejidad del cálculo, ya que suman variables a considerar al momento de encontrar la solución al problema de ruteo. Los factores a configurar pueden ser: factor de volumen. Le da la instrucción al motor de tomar en cuenta la suma de los volúmenes de los pedidos al agruparlos dentro de una unidad, es decir, si el motor debe respetar la capacidad volumétrica permitida de las unidades. Factor peso. Le indica al motor si debe respetar la capacidad de carga permitida de las unidades. Factor valor. Le indica al motor si debe considerar la suma del valor monetario de los pedidos cargados en la unidad. El valor monetario máximo se configura en este mismo archivo en el campo valor máximo. La capacidad volumétrica y de carga de las unidades se configura en el catálogo de vehículos. Las ventanas de entrega. Si se prende este criterio, el motor respetará los horarios de entrega de los destinos. Restricción de acceso, volumen. Es el criterio que le indica al motor que debe de respetar la restricción de volumen de los destinos. Recordemos que la restricción de acceso de volumen está ligada al tipo de vehículo más grande que pueda acceder al destino. Compatibilidad. Con este criterio obligamos al motor a tomar en cuenta la matriz de compatibilidades. Si tu empresa no aplica la matriz de compatibilidades, este criterio debe estar apagado y no será necesario que llenes dicha matriz. Usar hoteles. Este criterio le indica al motor que debe tomar en cuenta el tiempo para los hoteles en la solución. Los tiempos destinados para hoteles se configuran en este mismo archivo en los campos intervalo hotel y duración de hotel. Usar descansos. Este criterio le indica al motor que debe tomar en cuenta los tiempos de descanso en la solución. Los tiempos destinados para descanso se configuran en este mismo archivo en los campos duración de descanso y intervalo de descanso. Usar comidas. Con este criterio le indicamos al motor que considere un lapso de tiempo para comidas dentro del itinerario. El tiempo de comida se configura en este mismo archivo en el campo duración de comida. Entregas en un día. Sirve para forzar a que todos los viajes del plan de distribución tengan como duración solo un día. Usar destinos dedicados. Si se prende este criterio, el motor usará el atributo es dedicado del catálogo de destinos. De lo contrario, no lo toma en cuenta. Respetar días destino. Le indica al motor que respete los días de entrega configurados para los destinos. A continuación, vamos a configurar el resto de variables que utiliza el sistema para la planeación de rutas, como el presupuesto para hoteles y comidas, precios de combustibles, duración de hoteles y comidas, etc. Precio de comida. Es el presupuesto asignado para las comidas de los operadores. Valor máximo. Es el valor máximo que puede transportar un vehículo en pesos mexicanos. Precio combustible de unidades refrigeradas. Es el costo por litro del combustible para vehículos refrigerados. Precios de hoteles. Es el presupuesto asignado para los hoteles de tipo básico, intermedio y superior. Precios de combustibles. Son los costos por litro de combustibles tipo diésel, magna, premium y gas. Costo fijo por día. Es cuando el centro de distribución tiene unidades en renta. Por lo tanto, el costo de planeación no depende del número de viajes o kilómetros que se configura en el tarifario. Aquí debemos de configurar el costo de la renta por día de una unidad. Para que el sistema considere la renta de unidades en vez del tarifario, se debe de configurar esta regla en el checklist creación del CEDI, indicando si aplica la regla de negocio costo diario.
Costo variable por día. Es el costo por el uso de unidades extras en un día. Duración de descanso. Es el tiempo de los descansos dentro del itinerario y se expresa en minutos. Intervalo de descanso. Representa cada cuánto tiempo de trayecto se debe de agregar un descanso. Se expresa en minutos. Hora de hotel. Es la hora del día sugerida para agregar un hotel al itinerario. Se expresa en formato 24 horas. Hora de salida mínima del CEDI. Es la hora más temprana del día sugerida para iniciar un viaje. Se expresa en formato 24 horas. Hora de salida máxima del CEDI. Es la hora más tarde del día sugerida para iniciar un viaje. Se expresa en formato 24 horas. Intervalo hotel. Representa cada cuánto tiempo de conducción acumulado se debe de agregar un hotel al itinerario y se expresa en minutos. En este ejemplo estamos configurando que cada 16 horas de viaje equivalentes a 960 minutos se asigne un descanso en hotel dentro del itinerario. Duración de hotel. Es el tiempo asignado para descanso nocturno en hotel expresado en minutos. En este ejemplo estamos configurando 8 horas de descanso de hotel equivalentes a 480 minutos. Duración de lavado. Es el tiempo asignado para el lavado de la unidad expresado en minutos. En este ejemplo estamos configurando una hora de lavado equivalente a 60 minutos. Duración de carga termo. Es la duración que toma aclimatar una unidad refrigerada. Generalmente incluye parte del tiempo de la carga de los pedidos desde el encendido hasta la salida a ruta. Duración de comida. Es el tiempo asignado para las comidas dentro del itinerario y se expresa en minutos. En este ejemplo estamos configurando una hora de comida equivalente a 60 minutos. Duración viaje. Representa el tiempo máximo que puede durar un viaje y se expresa en minutos. En este ejemplo estamos configurando 5 días equivalentes a 7200 minutos. Hora de comida. Si se asigna una comida al itinerario, será en este horario. Se expresa en formato 24 horas. Mínimo número de piezas. Es la menor cantidad de piezas con las que al menos se debe de cargar una unidad. Máximo número de destinos. Número de destinos permitidos por viaje. Porcentaje a último destino. Representa el porcentaje mínimo de ocupación de la unidad al llegar al último destino. Para que el sistema considere esta preferencia, se debe de configurar la regla en el checklist de creación del CEDI, indicando se aplica la regla de negocio porcentaje último destino. En este módulo hemos aprendido qué son las preferencias de usuario y cuáles son las variables de optimización, qué son las heurísticas y cómo se relaciona con el motor de ARMS, cuáles son los criterios que modifican los resultados del motor, cuáles son las preferencias generales del sistema que se pueden configurar, cómo crear y dónde guardar la plantilla, qué es y cómo elaborar el catálogo, y cómo llenar cada columna del mismo. Recuerda que las preferencias de usuario son opcionales y se pueden modificar en cualquier momento antes de la ejecución del motor de ARMS. Hasta pronto.